Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a este canal. Saludamos a nuestra querida amiga Cleotilde González. ¿Cómo estás, Cleo? Bien, está bien, gracias a Dios. Hacia adelante, andando, Hacia estudiando, adelante. trabajando. Todos trabajando. Lo primero que quiero comentarles a nuestros videntes y oyentes es, bueno, que estuve casi 15 días ausente de las redes porque, bueno, me dio un estado gripal bastante fuerte, que no fue COVID, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero tuve temas con mi garganta y no podía hablar bien, estuve bastante fastidiadita, pero gracias a la miel y al jengibre ya recuperé nuevamente mi salud y mi voz. Entonces vamos a arrancar. Qué El, bueno, el qué tema bueno. que habíamos dejado pendiente, Cleo, Ay, sí, el tema. el famoso, el esperado tema del plan de negocio. Plan de negocio. ¿Con qué Sí, quieres señor. comenzar? Porque a mí me gustaría comenzar por lo básico que es. ¿Qué es eso de un plan? Más o menos como que así. Bueno, sí. Y luego también, ¿qué es un negocio, Ana? Y que es un negocio. Porque, y que es un negocio, Sí, porque son términos que yo no te voy a dar una definición. un mundo plan, otro mundo negocio. Y cuando los Sí, unimos, señor. salen Y muchas si los cosas. unimos, salen muchas cosas. Pero Exacto. en esa definición, que por cierto aquí tengo debajo, el pequeño Larousse ilustrado, que es de este tamaño de grueso. Y en la definición de plan, es programa, proyecto, croquis, esa es un poco la idea de lo que es un plan, Exacto. más o menos extensa esa definición, de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, con pasos, o con más o menos detalle. Puedes hablar de un plan a largo plazo, un plan a mediano plazo, un plan a largo plazo. Y luego está el negocio, que el Ujú. negocio por el otro lado entonces es aquel toma y daca. Tú das Sí. algo, ¿verdad? Vendes algo y obtienes un dinero o Ujú. un beneficio, porque puede ser hasta un trueque, Ujú. o parte de un trueque en materia Ujú. y dinero. Bueno, que las dos cosas son materiales, pero dinero y algo que sea producto o un servicio. Y con una ganancia o algo, tú compras algo y lo revendes y sacas una ganancia con respecto a lo que compras. Y entonces es como el cuento de la lechera, Ujú. ¿no? Y entonces me voy a comprar leche, voy a comprar lo otro, pasa, derramó la leche que iba a vender, ese es un cuento de niños muy conocido, y se quedó sin nada, ¿no? Entonces, bueno, pero esos dos términos son muy interesante porque el significado, que es lo que hemos venido trabajando del plan de negocio, está dirigido hacia el emprendedor también en este caso. Es muy interesante porque lo que significa para nosotros planificar y lo que significa para nosotros negocio, ya de entrada te va a dar una pauta de querer hacer ese plan de negocio o de no querer hacerlo. Una pregunta que a mí me pareció muy interesante porque me dijo, Ana, ¿tú tienes un negocio o un emprendimiento? Y yo le dije, mira, Cleo, yo quiero darle, corrígeme si de repente no recuerdo muy bien lo que conversábamos ese día, porque yo le dije, mira, yo quiero darle a mi negocio el nivel de emprendimiento porque neurolingüísticamente quiero que tenga ese peso. Ahora, cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de un negocio con unas características quizás más robustas, que puede generar empleos a terceros, por ejemplo, que tenga una infraestructura, cosas así. Y un negocio puede ser algo un poco más básico, que no necesariamente genere compromisos de nóminas con terceras personas, sino que tú puedes tener tu propio negocio y eres tú solito, por ejemplo.
Pero yo le decía a Cleo que yo quería darle ese carácter, que yo necesitaba llamarlo emprendimiento para que neurolingüísticamente mi cerebro entendiera que esto es algo que realmente yo le estoy dando un peso. Más allá de las características que teóricamente tú consigues en las empresas, perdón, en las definiciones de lo que son los emprendimientos en la red. Sobre todo hoy en día, ¿no? Que se está hablando tanto de emprendimiento. Bueno, pero fíjate tú que tú le das esa connotación. Sí. Pero si yo le pregunto a mi peluquera, ella te habla de su negocio. De su negocio. Ella tiene eso ya establecido desde más de 20, 30 años. Es así. ¿Ok? Y ella habla de su negocio. Entonces, el negocio quizá como concepto de que voy a negociar, voy a transar, voy a vender, sacar un beneficio, que eso lo puedo hacer yo con cualquier cosa sin tener ni siquiera un nombre comercial, ¿no? Que es un poco lo que tú dices. Y luego el negocio como local o como una gestión con un nombre comercial, con un nombre identificado, por aquí, por la red. Entonces, ahí está el core del asunto. ¿Cómo nos consideramos? Nos consideramos emprendedores, nos consideramos negociantes, y cómo eso va con nuestra cultura. Porque entonces en la cultura nuestra quizá el hecho de negociante, el hecho de ser comerciante, el aspecto mercantilista está como mal visto o era mal visto, porque entonces eres materialista. Eso está como cuando la gente me dice en los talleres, es que yo digo mi persona, yo digo ¿quién es mi persona? Yo, bueno, entonces diga yo. Pero es que suena como que si eso fuera, como que si es muy yo feo. soy muy feo, muy egoísta, el ego. Y hoy estaba viendo un programa de los de Erika de la Vega, que es el que se llama, yo no sé por qué yo le cambio el nombre, eso se llama En Defensa Propia. Y yo le pongo cualquier nombre, menos ese, que menos mal que ella no sabe, pero yo digo el programa. Pero lo importante es que te acuerdes del contenido. El nombre de ella, porque si no, no lo puedo referir. Pero se llama En Defensa Propia. Yo en estos días le dije, el programa de Erika de la Vega, en peligro de extinción. No, ese no es. Ese es el Camilo, que se llamaba así. Entonces está hablando con una gurú y ella habla de algo en ese sentido. Y mira, es el significado que tienen esas cosas para uno. Es lo que es negocio, no es negocio, es mercantilista, no es mercantilista, porque yo voy a negar que yo estoy haciendo un trabajo que se espera que sea legal, que es para mi sostenimiento, que es lícito, que quiero sacar mi camino adelante, ¿no? El programa de ella lo basa en cómo las personas han salido adelante, ¿no? Entonces, de cualquier situación en la que sea, cómo se han reinventado, ese término también lo hemos conversado. Entonces, fíjate, yo sí creo que es muy importante el significado que le da cada quien a lo que está haciendo. Porque si a ver, vamos, yo le preguntaba a un amigo que es sociólogo, que su familia tiene yo hice una pequeña investigación, ¿no? Porque, a ver, con la gente que está cerca de uno, entonces su familia ha tenido lo que fue un emprendimiento, pero eso lo inició su papá, que ya falleció, y ellos siguieron con eso, una empresa, pequeñísima empresa familiar, pero que hasta el año pasado, o sea, se sostiene. Y de hecho está vigente, pero no la están gestionando en este momento. Pero entonces, eso en un momento fue emprendimiento, pero ya no pasó es a ser un emprendimiento, porque pasó a ser un negocio establecido, Ana, con una firma, con un nombre. Y ya ahí tiene un carácter distinto. Pareciera que estamos hablando, entonces, que cuando tú estás iniciando o cuando estás impulsando una idea de venta, de generar un producto, un servicio, estamos hablando de emprender, y cuando ya eso se sostiene, se solidifica, toma un carácter ya distinto, ya genera ingresos, genera una cantidad de contactos, genera unas relaciones, digamos, financieras y laborales, ya tiene un carácter más de negocio. Entonces, fíjate tú,
hay otros elementos que entran en juego ahí en lo que se considera emprendimiento, que era lo que yo le comentaba a él. Yo le decía, bueno, pero en este momento, cuando uno lee la teoría de emprendimiento, te dice, tiene que ser algo novedoso, Sí. tiene que satisfacer las necesidades sociales, tiene que saber, entonces me dice, bueno, eso hay que reinterpretarlo. En todo caso, hay un deseo utópico de convertirte en algo, en productor de eso, de un producto o un servicio, y que tengas un sostenimiento económico a partir de allí, pero de que sea exactamente, además cada sociedad tiene unas características diferentes. Entonces, no vamos a decir que no es un emprendimiento porque no hay qué de novedoso hay en esa cantidad de negocios de alimentación. ¿Cuál es el beneficio para la sociedad único que está prestando? No, todos están contribuyendo con la base de la pirámide de Maslow para que la gente satisfaga su necesidad de alimentación. No hay una cosa novedosa. Yo te voy a comentar algo, Cleo. Ahora, cuando hablamos de Impact Hub, no, que quería, sí, te estoy escuchando con atención. Tengo un poco de delay todavía con tu imagen con respecto al sonido. Pero bueno, esas son cosas del internet nuestro. Cuando uno está generando su emprendimiento, desarrollándolo, y eso me pasó a mí, yo no quise caer en esos detalles tan conceptuales de lo que es un emprendimiento. Sí, señor. Y yo dije, mira, yo voy a construir lo que yo estoy haciendo, que mi empresa es una empresa de venta de productos usados y productos nuevos, donde yo transo con gente que desea vender, por ejemplo, por lo menos ahorita que estamos hablando de reciclar, de nuevamente darle vida a los productos usados, de lo que yo tengo y que no uso puede ser útil para otra persona. Exactamente. Bueno, yo tengo un nicho allí que voy a explorar y me ha ido muy bien. De hecho, a mí se me mueven más mis productos usados que los nuevos. Imagínate. Sí, porque en la condición, por ejemplo, Venezuela, que es muy particular, hay mucha gente que está rotando cosas, saca cosas usadas, compra cosas nuevas, o no me llega para comprar algo nuevo, entonces déjame buscarlo usado. Y así, poco a poco he ido generando un nicho donde me di cuenta de que muchísima gente está necesitando asesoría para vender sus productos usados, donde gane la persona y donde gano yo mi comisión por venta. Claro. Entonces, yo dije, mira, yo no sé si esto ya existe o si no existe, pero ya yo lo voy a ir desarrollando. Y yo no me voy a meter en esa camisa de fuerza de que, bueno, el emprendimiento tiene que ser 1, 2, 3 y 4. Exactamente. Porque si no tiene esa característica, entonces no es un emprendimiento. Exacto, pero es un emprendimiento para ti. Para mí lo es. Porque hay una cosa que es novedosa para ti y que estás haciéndolo, en este momento lo estás emprendiendo. Exactamente. ¿Okay? Ahora, si eso va a llegar a ser una pyme o una ONG. No lo sé, ahorita no lo sé. Exactamente. Entonces, hablaba con el hijo también de este amigo que está en Londres. Es un muchacho que tiene, bueno, tipo un muchacho tiene 30 años. Y yo le preguntaba, ¿cómo es allá? Porque él está empleado, pero siendo uno de las características del emprendedor, que es una persona joven, Entonces yo le digo, bueno, o tú o gente que tú conozcas. Me dice, Cleo, aquí yo no he emprendido y las personas que yo conozco tampoco han emprendido. Entonces, y los que dejé en Venezuela están empleados. Entonces ahí se cae otro de esos pilares, ¿no? que tenemos en la teoría, que son jóvenes, porque no va. Que lo que te iba a comentar antes es que, por ejemplo, en el caso de Impact Hub, que es un evento que se hace al año y que reúne proyectos novedosos,
sobre todo en materia tecnológica, bueno, ok, eso sí, ya definitivamente se corresponde con, además con el concepto de ciudades inteligentes, de sociedades inteligentes que apuestan por tecnologizar lo máximo que se pueda, ¿no? Entonces, es decir, con esos emprendimientos de ese tipo, de esos jóvenes, porque también son gente joven, la que introduce los prólogo del perfil, que colocan generalmente, aunque ellos no dicen que tenga que ser jóvenes, pero es uno de los requisitos, pues mira, si cumple con eso, con lo que se considera emprendimiento, que sean en tecnología, que sean en cosas novedosas y que sean cosas que impacten a la sociedad como un todo, ahí lo tienes, ¿no? Pero el caso tuyo, bueno, uno lo lleva a su nivel. En el caso tuyo, tú estás contribuyendo con ese reciclaje. Bueno, yo todavía soy una persona joven. Claro, claro, claro. Peleas con parte de ese perfil también por ahí. Yo tengo por lo menos un 50% de ese perfil. Pero es interesante porque muchas de las personas que... Ajá. Y los freelancers, bueno, como yo, que somos profesionales a nivel independiente, también entran en otra literatura que conseguí, también entran dentro de las características de emprendedores, porque estamos emprendiendo cosas diferentes a lo que veníamos haciendo. Pues. Ese sería como lo más y fíjate que dentro del grupo de personas con los cuales yo estoy en contacto, que también son emprendedores en otras áreas, son más o menos contemporáneos conmigo, es decir, personas de más de 45, 50, o sea, no es esa, por eso yo decía, no encerrarnos en esa camisa de fuerza, de que los emprendimientos tienen que ser solamente para los muchachos. Olvídense de eso. Y sobre todo en las condiciones de revisando. Exactamente. Entonces, lo que se plantea en la teoría es una cosa y lo que puede estar sucediendo. Lo que te plantea la realidad es diferente. Esto no es novedoso, ¿sabes? Porque yo le decía en estos días a la Master Coach que hay poco escrito por venezolanos en materia organizacional. Es muy lo que yo estudiaría como, si acaso, 2, 3 millones de autores venezolanos en materia organizacional, en materia de ventas. Por ahí está Eduardo Martí, si mal no recuerdo, tiene algo en ventas, en liderazgo, que es utópico, pero en general nosotros estudiamos con otros libros de otras realidades, y eso está muy bueno, porque viene de las universidades. En cambio, la producción aquí de las universidades se nos queda como muy corta o muy constreñida a esos espacios, ¿no? Aunque ahora tenemos mucha más apertura por Dialnet, por ejemplo, pero me llamó la atención eso. Algo que me llamó la atención también es que hay gente que tiene su negocio, que tiene años, inclusive tiene presencia ya fija en mercado, y te dicen a la pregunta, ¿tú tienes un plan de negocio? Bueno, Cleo, a veces lo uso y a veces no lo uso. Entonces, ya va, pero ¿cuál es el concepto que tenemos de plan de negocio? De negocio, ¿no? Y por lo mínimo, ahora cuando tú pongas las láminas, tenemos que tener esa claridad que tú defines un objetivo con que vas a trabajar, bueno, que sea para tenerlo tú claro. Y cuando yo he dado los cursos de microempresas con la Fundación Mendoza hace unos cuantos años, ¿verdad? Era muy grande, unos cuantos años, y con la Fundación Mendoza y la Universidad Metropolitana. Y a mí me hizo mucha gracia que los grupos de jóvenes, que en ese momento trabajamos con un proyecto para madres adolescentes, era graciosísimo porque ellas decían, ya yo quiero poner una venta de tortas. ¿Dónde la vas a poner? En un centro comercial. Ajá, ¿y cuál va a ser tu horario? Sí, conversando, pues. Las cosas más elementales, preguntas elementales. Sí. ¿Qué horario? Bueno, el del centro comercial, pero déjame ver, porque yo quisiera trabajar a partir de las 10 a las 12, almuerzo, abro a las 2 y me voy a las 4:30, 5. Y digo, no, pero te vas a botar ese centro comercial. Pero esa mentalidad, ¿no?
Y luego, ¿cuánto quieres ganar? Bueno, muchísimo, ¿no? Y no, Muchísimo. sí, sí, y el retorno a la inversión en 6 meses, algo así, sí. ¿Y de cuál Entonces, inversión? fíjate, ¿Y de cuál inversión? Bueno, lo que gaste, que no sé cuánto voy a gastar. lo que gaste, exactamente. Entonces, fíjate, a nosotros, en un país donde hay tanta inflación, donde hay tanta incertidumbre, donde hay doble moneda, quieras que no, Doble se nos moneda, hace muy tres monedas. tres monedas, tres monedas. Bueno, se nos hace difícil hacer un plan, pero lo mínimo tener un objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, en mi caso yo quiero hacer varias cosas. Yo tengo una corporación, entonces tengo una sección de publicaciones, tengo una sección de ventas, tengo una sección de formación, ¿no? Que es la que tiene que ver con los talleres. Pero entonces es una corporación. ¿Y quién hace todo eso? Yo. Entonces resulta que yo lo que he pensado y vengo haciendo en estos tiempos es cuadrar entre los diferentes contactos que hago, quién puede requerir lo que el otro pueda tener y los pongo en contacto, que no necesariamente yo voy a ganar nada de ahí, simplemente establecer o ampliar la red relacional. Y eso es uno de los elementos que menciona Carlota Pérez en una conferencia que hizo para Fede Cámaras. Ella habla de que hay que ampliar las redes relacionales, que no podemos tener la misma mentalidad. Eso es el planteamiento, el título de la conferencia es Venezuela 2035. Entonces, en el contexto mundial que ya cambió, y bueno, y como está el país, independientemente de cómo sea, uno de los elementos interesantes es la profundización en esas redes relacionales. Que yo sepa qué haces tú, que tú sepas qué hago yo, que sepamos qué producto tenemos, qué servicio tenemos, cuánto cobramos, y cómo podemos obtener de esa relación un beneficio, a lo mejor es una tercera relación que nos beneficie. Entonces se va expandiendo la posibilidad de compartir conocimientos y de compartir beneficios entre todos, ¿no? Viéndolo de otra manera, ¿no? Hay otra serie de elementos allí interesantes a explorar. Pero fíjate que ese pasa a ser algo con lo que yo siento que yo en este momento estoy trabajando, ¿no? Muy bien. Bueno, no Estoy sé viendo si, mis notas. no sé si quieres que presente para que la gente tenga una idea, porque estamos hablando mucho de plan de negocio y todavía no hemos mostrado cuál podría ser un contenido. Yo quisiera antes de entrar a ese tema, por experiencia propia, y fue un poco el mensaje del video anterior, no ser tan exigentes y tan cuadriculados y tan rígidos al momento de establecer una planificación del negocio o de mi negocio, porque de la rigidez y de las estructuras muy cuadriculadas, lo que nos queda es el cansancio. Y realmente seguro. perdemos la capacidad inclusive de ser adaptables y flexibles a las cosas o a las realidades que cada uno de nosotros está viviendo en su contexto negocio, su contexto país, su contexto económico, etcétera, etcétera. Al momento de realizar su plan de negocio, ¿cuál es el mensaje que nosotras queremos que ustedes tengan? El mensaje es, como lo dije en el video anterior, no lo dejes aquí, escríbelo. Pero no se trata de escribir por escribir, sino de tener un orden y una estructura. No, tampoco. No todos los emprendimientos van a ser un negocio, ni todos los negocios generaron un emprendimiento. ¿Qué quiero decir yo con esto? Hay muchas empresas, por lo menos en Venezuela, en mi época de consultor, que aun cuando tenían una infraestructura de negocio muy grande, tú les preguntabas por un plan y no lo tenían. Porque se acostumbraron se acostumbraron a administrar sus empresas como una bodega. Suena un poco exagerado, pero y ellos fueron construyendo ese plan en la medida de que su negocio fue adquiriendo una envergadura distinta, más grande. Eso puede pasar.
Entonces, la invitación Sí, claro. es, vamos a ver cuáles son los elementos de un plan, pero no necesariamente nos tenemos que encamisar en que tiene que tener esa estructura rígida, súper cuadriculada, sino vamos poco a poco tratando de construir lo que para nosotros es nuestro plan en blanco y negro, con este mapa que me puede servir de guía, pero que no necesariamente tengo que estar, ay, bueno, hoy tengo que hacer la parte del plan de negocio. No, ya, calma. Vamos a entonces revisar. Yo no quise generar nada, digamos, porque en Internet hay infinidades de planes de negocio, inclusive generados Muchísimo, generados por empresas muchísimo. de asesorías de emprendedores, generados por entidades bancarias, generados por Sí, mucha gente que ha pasado. sí. Usted busque el que se adapte a lo que usted está considerando como la construcción de su emprendimiento. A mí este me Sí, sirvió como sí, sí, guía, como sí. marco, y con eso yo he ido construyendo Perfecto, poco a poco. Entonces, déjame perfecto. compartirlo aquí Ponlo, ponlo. porque es interesante. Espérate un momento que voy a abrir entonces aquí pantalla compartida porque Exacto. aquí estamos entonces. Fíjense que si nos vamos por el contenido, ¿verdad? Es un contenido muy general. Yo lo establecí por bloques, Cleo. El primer, Ajá, ya, sí, aquí está. el primer bloque que habla digamos, lo más básico, lo más elemental que es definir el negocio, las ideas estratégicas, esa Ajá. definición de dónde quiero llegar yo, cuál es mi misión, cuál es mi visión, con qué principios y valores me quiero yo identificar, Ujú. hacer un análisis muy, digamos, general de cuáles son mis fortalezas, las oportunidades que tengo, las debilidades y las amenazas, como lo dije anteriormente, de acuerdo a donde yo estoy parada, mi Ujú. situación país, mi situación económica, mis debilidades no solamente en términos de mi negocio, sino yo como mi propio emprendimiento, que debo aprender, en qué debo fortalecerme, Ajá, qué oportunidades tengo que a lo mejor ajá. no he visto que ha sido aprovechado por otro emprendimiento. Es esa definición de esos objetivos que tú conversaste hace breves minutos, que es lo fundamental. ¿Qué es lo que quiero yo hacer con mi emprendimiento? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Dónde me veo? ¿Haciendo qué? Exactamente. Luego tenemos una gestión de mercadeo que mucha gente confunde muchas veces que mi negocio solamente tiene la pata de mercadeo y con eso es suficiente. Pues no, el mercadeo no es un negocio, el mercadeo es una parte del negocio. Saber quiénes son mis competidores, quiénes pueden ser mis posibles consumidores, los proveedores que tengo para el servicio o el producto que yo vaya a generar, ir definiendo algunos indicadores para mí de ventas, cuál va a ser mi estrategia de mercadeo y sobre todo considerando que hoy en día tenemos en las redes sociales un apoyo tan importante para eso, pero las redes sociales no lo son todo. Ujú, ujú. Luego está como un tercer bloque. Exactamente, ni todas son para todos. No, las redes sociales no son para todo. Muchas veces hay cosas que yo puedo mercadear en las redes y otras no. Ujú, Y a veces el mercadeo ujú. es muy aspiracional, pero cuando vas a ver el producto todavía le falta mucho al producto. Entonces hay que saber muy bien cuáles son los límites y hasta dónde puedo llegar con eso. Luego tenemos una gestión operativa, Exactamente. qué recursos materiales tengo, qué capacidad de producción tengo, con qué activos cuento para mi negocio, cuáles pueden ser mis ciclos de producción o mis ciclos de servicio. Sentarme a generar, aunque sea, mira, si yo voy a hacer tortas, bueno, déjame ver cuáles van a ser las fechas para mí importantes, la de los matrimonios, para los meses de matrimonio, no, yo nada más voy a trabajar para 2 temporadas importantes al año, que son las comuniones y el mes de diciembre, que es cuando hay más bodas en el país. Bueno, esas cosas, sentarse a definirlas.
en un flujo de proceso. La localización de mi negocio, ¿dónde voy a estar? ¿Es físico? ¿Es virtual? ¿Tengo un local? ¿Tengo activos para poder invertir en un local? Esas preguntas que hoy en día nos hacemos todos. ¿Estoy en capacidad de pagar un local? Sobre todo, hablando de costos en dólares, de los alquileres, cosas como esa. O puedo trabajar desde mi casa, como lo estamos haciendo hoy en día, habilitando un espacio donde yo pueda tener una infraestructura que me permita trabajar. Preguntas como esas son importantes hacernos. Luego tenemos una gestión de personas. Soy yo, voy a tener una plantilla de personal, aun cuando sea un negocio familiar o personal, definir mis funciones, definir cuáles van a ser mis actividades. Si yo voy a tener unas personas a mi cargo, qué tipo de contratación puedo manejar, qué tipo de salarios o de pagos puedo generar, inclusive yo tengo o procuro tener mi propia asignación de salario de acuerdo a lo que yo gane mensualmente para, bueno, para poder tener unas ganancias y no comerme todo lo que gano, por ejemplo. Y luego tenemos una gestión legal que es muy importante, si vas a registrar tu empresa, si la vas a constituir, hacer los pagos de impuestos que sean necesarios, cumplir con las regulaciones y las normas y el cumplimiento de las leyes según tu país. Si tú vas a generar una empresa con un registro, hacerlo en su debido tiempo, con las condiciones de acuerdo a cómo estén regidas en tu país. Y la gestión financiera, que es la que mucho más nos cuesta, porque a veces no tenemos digamos, las competencias para establecer una gestión financiera. Bueno, entonces busca una asesoría de alguien, algún amigo, alguna persona, algún consultor que te pueda ayudar a tener tu presupuesto, a llevar tus estados financieros, a tener una evaluación de tus estados financieros, cuánto estoy yo en capacidad de invertir en capital, tengo que buscar inversionistas. O sea, si transformamos estos 6 bloques en preguntas, ya ustedes con ese simple hecho de hacerse estas preguntas, van a ir generando su propio plan de negocio. Ok, entonces, ¿qué nos comentabas? Sí. Bueno, que es muy importante llenar eso que se ve así, que nos cuesta, porque a mí misma me ha costado. Sí. Y eso hay que revisarlo y volverlo a revisar. Hay algunos aspectos que no tenemos claros. Cuando nosotros vamos a pedir un financiamiento bancario, ahorita no, pero es muy posible, como decía Sofía Cosman, que ella es asesora financiera, que pronto empiece a movilizarse de nuevo el aspecto de los préstamos bancarios, sin que tú seas VIP. Entonces, quizá, pues, en ese momento tú quieras introducir una solicitud financiera y el banco te va a pedir eso. Sí. Y te va a pedir los numeritos. Inclusive, entonces, es bueno hacerlo como ejercicio. Como ejercicio, irlo haciendo. ¿Cómo son esos números que tú tendrías en tu cabeza? Exactamente. En función de cómo va. No tiene que ser una cosa en PowerPoint o un documento, un super documento. Puedes irlo estableciendo lo más sencillo, de forma organizada. ¿Sí? O sea, se trata de ser honesto y humilde en ir comenzando e ir construyendo, porque Jeff Bezos no construyó Amazon de un día para otro. Pues claro, pero además también puedes contar siempre con eso que tú decías, un amigo, un contador, un administrador, un negocio, una persona que tenga un negocio, un local, que tenga experiencia. Exactamente. Eso te puede decir, y uno lo ve en los abastos, claro. Con el portugués, el cuadernito, Ana. Exactamente. Cuadernito, ¿cuánto está entrando en ese momento que tú estás pagando? Ellos van anotando ahí. Allí justamente, Cleo, y haciendo el link con lo que tú comentabas anteriormente, es la importancia de donde entra la red de relaciones. Sí, señor. Sí, porque señor. yo no me las sé todas. Yo, por ejemplo, en la parte financiera, yo siempre me declaré muy, muy inocente. Parte de mis debilidades siempre fueron tratar de tener mi presupuesto siempre lo más amarradito posible. Entonces, oye, buscar ayuda con alguien que sepa del tema y que me pueda asesorar.
Y ahorita también hay muchas cosas en la red. En estos días estaba viendo que alguien comentaba, eso no tengo la referencia fresca, pero decía que mira, de lo que ingresas, tú tienes que tener 70% para tus pagos y 30% reservarlo para ti. Es así. Y Sofía Kaufman decía que uno tiene que agarrar 10% para uno, 10 para donaciones, 10 para ahorros de ese 30%. Entonces es muy interesante porque yo me quedo con la pregunta, bueno, pero si ya tengo todos los pagos, ya tengo a quién donar, ya tengo el ahorro, entonces ese 10% será que me lo gastaré en helados completamente. Y aquí, en esa planificación, en ese plan de negocio, entra un concepto del cual tú también me diste muchas luces en una conversación privada que tuvimos, que fue la planificación ágil. Eso que tú hablabas de planificación ágil. Sí, sí, fíjate tú que eso es una cosa bien interesante, porque la planificación tradicional, y es que eso lo vi porque estaba montando un programa de planificación y piden herramientas, ¿no? Porque sé que a los clientes se les ocurre, mira, ¿cómo se hacen las líneas de los cuadernos? Entonces empieza uno a diseñar para enseñar al otro de cómo se hace la línea de los cuadernos. Entonces pedía planificación, herramientas. Y yo las tengo, las herramientas de planificación son las tradicionales que se utilizan tienes que empezar por un diagnóstico para saber qué es lo que está pasando en este momento, ¿verdad? Que lo tenemos que hacer con nuestra situación también para un emprendimiento o en el momento que estés en el emprendimiento, que lo tenemos que hacer con la pareja. Claro. ¿Cómo estamos en este momento, por ejemplo? Entonces, veo que las herramientas siguen siendo las mismas. Sigue siendo una espina de pescado, sigue siendo el levantamiento de la información, colocarlo en un flujograma, ¿verdad? Esas son herramientas que utilizamos, un diagrama de Gantt. Ok, entonces fíjense, todos esos elementos que acaba de mencionar, creo que los podemos ir investigando en la internet, los diagramas de flujo, las espinas de pescado, sobre todo en términos de calidad, son muy importantes. Y en términos de saber con qué infraestructura y con qué procesos tengo, irme haciendo esas preguntas, los flujos de entidad-relación, ir documentando. Porque si yo en algún momento voy a ir a una entidad bancaria, pues ellos me van a pedir una cantidad de información financiera, no solamente financiera, sino del negocio. Entonces, esas cositas que yo no sé, vayan googleando y vayan buscándolas para que se vayan enterando de qué elementos puedo ir yo construyendo mucho más allá del plan o que son parte del plan y que me van a dar voy a ser mucho más robusto a la hora de que yo tenga la necesidad de establecer una infraestructura de mi negocio mucho más formal y mucho más seria. Pues sí, y de ahí para hablar entonces, esa es parte de la planificación tradicional, son herramientas para la planificación tradicional, que uno la puede adaptar en pequeño, pero va para mediano, para largo plazo, o en pequeño para un nano emprendimiento, como un micro o una ONG, hasta llegar a una gran empresa y una corporación. La planificación entonces tradicional te dice, defina todo de principio a fin. De principio a fin. ¿Okay? Pero resulta, eso lo podemos hacer cuando vamos a pedir un financiamiento. Pero ¿qué ocurre? Que las condiciones del entorno son muy cambiantes. Y en este momento más. Más todavía. Entonces, de cierto tiempo para acá, se viene incorporando el agility, el agile, las herramientas de entonces la planificación ágil. Y un ejemplo de planificación ágil, yo no sé si ustedes han visto lo que recientemente se va a hacer con el aula magna de la Universidad Central, que habla la directora de Cultura, de que hay varios proyectos. Hay varios proyectos y ese concepto de varios proyectos y de que vayan funcionando y cubriendo diferentes etapas hace más ágil la planificación y da espacio para la incertidumbre. Bueno, otro ejemplo de planificación ágil es lo que está sucediendo con las Olimpiadas de Tokio 2020.
Ah, bueno. Si lo queremos Bueno, ver desde el punto de bueno, vista macro, fíjense lo importante, bueno. si los japoneses, que son los maestros en la planificación y en la calidad, no hubiesen tenido el Ujú. nivel de planificación y de estructuración, de organización de las Olimpiadas que debieron haberse celebrado el año pasado y que por el tema de la pandemia, El año sí pasado. señor, estamos hablando de julio del 2020, y fíjense lo importante que ha Sí, sido ese nivel de organización metódica, súper, que ellos han ido de manera, digamos, muy inteligente y ágil, adaptando los tiempos y la situación para poder, digamos, responder a recibir a las delegaciones que se puedan, a establecer las actividades que se puedan, a realizar las Ujú, transmisiones que se puedan. Si ellos no hubiesen ujú. tenido ese nivel de planificación, yo dudo que a estas fechas ellos hubieran podido establecer en las Olimpiadas para lo que va supuestamente a arrancar a partir de mañana. Entonces, Ajá, entonces ahí hay algo, Ana, bien interesante que lo mencionas, porque viene de las prácticas personales, de los hábitos personales que se van a ver manifestados en el emprendimiento que tengas, sí, señor, en tu negocio pequeño, mediano, grande, en lo que quieras hacer. en lo Y que los quieras hacer. nuevos hábitos que tienes que adquirir para tener una economía financiera personal Personal. sana y del negocio sano Así también. Es es, todo un aprendizaje, eso es es todo un así. aprendizaje. Y Y con, el plan nos puede ayudar. y con eso, ya para cerrar, Cleo, está el quid, el éxito, la punta digamos, la piedra inaugural, indistintamente de tu negocio, de tu emprendimiento, del tamaño que vaya a tener, o sea, no seamos mezquinos con nuestro propio emprendimiento. El plan de negocio, así sea que lo hagas en un cuaderno para arrancar, o si tú eres más metódico y más minucioso, y lo desarrollas en otro tipo de esquema, no podemos dejar de darle la importancia a esa piedra angular para la construcción de nuestro emprendimiento. Sin el plan de Bueno, y negocio una herramienta, Ana, es difícil. en una herramienta te ayuda, un plan te ayuda. Una herramienta de planificación ágil es la Scrum adaptada. Yo no soy especialista en planificación certificada en planificación ágil, pero una herramienta es la SCRUM, el Scrum. Y tú vas a hacer varias columnas. En una de las columnas va qué hemos hecho hasta ahora, qué se ha hecho bien, porque podemos cambiar los títulos de las columnas, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, Para qué hemos aprender y obtenido, modificar. ajá, qué hemos hecho, qué hemos obtenido, Ok, qué podemos hacer. ¿qué podemos ¿Ok? hacer? Entonces puedes hacerla de 3 o de 4 columnas. ¿Qué hemos hecho? Importante. ¿Qué resultados hemos obtenido? ¿Qué ha estado bien? ¿Qué ha estado mal? Y puedes agregarle otra, ¿qué es lo que ahora podemos decidir hacer? Bueno, entonces Eso es las herramientas para la toma de decisión que nos nos puede quedamos ayudar. Una herramienta muy entonces, sencilla. excelente, Cleo, porque nos quedamos con esos elementos como mensaje final para todos nuestros oyentes y nuestros escuchas y videntes, como les digo yo, que incorporar en nuestras competencias, es decir, en nuestras actitudes con C y aptitudes con P, la organización, la coordinación, la flexibilidad, la agilidad Y la agilidad. y sí, la agilidad y la capacidad de expandir mi red de relaciones. Lo que no sé, preguntarlo. Lo que yo pueda construir, construirlo. Como dice Sí. Cleo, lo que hice bien, sostenerlo.
lo que no hice bien, observarlo, analizarlo, modificarlo y tratar sobre la marcha, que yo sé que es muy difícil porque yo todavía estoy en ese proceso, sobre la marcha, como dicen por allí, de la famosa bicicleta, de irla manejando y irla acomodando en el camino. Yo sé que Bueno, eso en es eso un estamos, cliché, en eso pero estamos. allí vamos. Entonces ya para cerrar, Cleo, un mensaje de cierre para nuestros amigos que nos ven por acá. ¿Estás allí, Cleo? Bueno, que Cleo, sigamos trabajando de sí, la mejor manera posible. seguir trabajando de la mejor manera posible. Sí, 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 Todos los que días sigamos trabajando aprendemos. de la mejor manera posible. Y bueno, ¿cuál sería entonces, de acuerdo a esta conversa, nuestro próximo tema, Clotilde, para irlo anotando de una vez? Las Ay, tenemos que ventas. hablar porque hay varios, tenemos que hablar. Hablamos de ventas. Las ventas, ok, chévere, las ventas. Las ventas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo planteamos para nuestro próximo video. Bueno, muchas gracias por Perfecto. acompañarnos. Espero que esto les sirva y les sea muy útil en sus emprendimientos a todos nuestros amigos Pues emprendedores venezolanos y los que nos vean en otras latitudes. Y que tengan un feliz día y una feliz vida y semana. Chao, chao, Cleo. chao, chao.